¿Sabías que la antigua Persia, conocida hoy como Irán, es mencionada en las Escrituras como un jugador decisivo en los eventos del fin de los tiempos? Este país, con su rica historia bíblica y su papel en las profecías, sigue siendo un foco de atención en las tensiones geopolíticas actuales. ¿Cómo puede una nación antigua ser relevante en el mundo moderno? ¿Y qué dicen las profecías sobre su futuro? Irán no solo ha sido parte integral de la narrativa bíblica desde los días de Daniel y Esther, sino que también aparece en las visiones proféticas de Ezequiel y Juan el Revelador. A lo largo de los siglos, este país ha sido visto tanto como un instrumento de Dios para la protección de su pueblo, como un protagonista en los conflictos apocalípticos predichos. Persia, conocida en la actualidad como Irán, ha sido un actor crucial en la narrativa bíblica desde los tiempos antiguos. Este reino, prominente en el libro de Esther y en las visiones de Daniel, desempeñó un papel decisivo en los eventos que modelaron el destino del pueblo judío, incluyendo su retorno del exilio babilónico. La historia de Persia está entrelazada con la intervención divina y los movimientos geopolíticos que se han extendido hasta nuestros días. En la era contemporánea, Irán ha emergido como un centro de tensiones en el Medio Oriente, participando activamente en conflictos que tienen resonancias bíblicas. Este vínculo entre el pasado antiguo y los desafíos modernos ofrece un campo fértil para examinar cómo las antiguas profecías continúan influyendo en las políticas y percepciones actuales. Así, Irán no solo es relevante por su herencia histórica, sino también por su papel en el cumplimiento de las profecías sobre los tiempos finales. Los analistas y teólogos a menudo se refieren a los textos bíblicos para interpretar el papel de Irán en el escenario mundial, sugiriendo que sus acciones actuales pueden estar predestinadas por su identidad histórica como Persia. Estas interpretaciones buscan conexiones entre los eventos narrados en libros como Ezequiel y las actividades políticas y militares de Irán hoy en día, argumentando que la nación no solo es un remanente del pasado, sino un activo participante en la historia profética en desarrollo. Este enfoque en Persia, Irán, sirve no solo para entender los conflictos actuales en términos geopolíticos, sino también en un contexto escatológico. Los creyentes y estudiosos de la profecía ven a Irán como una pieza clave en el mosaico profético que se dice precederá la segunda venida y los eventos del fin de los tiempos, marcando a Irán como un punto de atención continua tanto para la política como para la profecía. El profeta Daniel, viviendo en un tiempo de cambio y conquista, proporcionó una visión detallada del surgimiento y la influencia de Persia. A través de sus visiones, Daniel predijo la caída de Babilonia y el ascenso de Persia como un poder benevolente que facilitaría el retorno de los judíos a Jerusalén. Estos eventos no solo cumplen con la narrativa histórica, sino que también se alinean con la misión divina asignada a Persia, destacando su papel como instrumento de la providencia de Dios. Daniel menciona específicamente a Ciro, el rey de Persia, describiéndolo como el ungido del Señor, quien jugaría un papel crucial en la restauración de Israel. Esta caracterización eleva la importancia de Persia en el plan divino, enfatizando su función como entidad que Dios usa para cumplir sus promesas a Israel. La proyección de Daniel sobre Persia abarca no solo su impacto inmediato, sino también su relevancia en los acontecimientos futuros relacionados con Israel. Además, las profecías de Daniel sobre Persia incluyen visiones de futuros conflictos y alianzas que resuenan hasta hoy. Estas visiones se extienden para describir un tiempo cuando Persia, como parte de una coalición más amplia de naciones, participaría en conflictos que tendrían implicaciones significativas para Israel.
Este enfoque profético permite a los estudiosos y creyentes ver los eventos contemporáneos como parte de una continuidad histórica y divina que aún se está desarrollando. La relevancia de estas profecías es particularmente resonante hoy cuando Irán desempeña un papel activo en la región, a menudo en oposición a los intereses de Israel. Este paralelo entre las visiones de Daniel y la situación actual invita a una reflexión sobre cómo las acciones de Irán podrían estar alineadas con los pronósticos bíblicos, sugiriendo que la antigua Persia continúa su legado profético en la forma moderna de Irán, influyendo en los eventos que podrían ser precursores de la culminación profética de los tiempos. Cyrus el Grande, figura central en la historia de Persia, es destacado en la Biblia como un liberador divinamente designado. Su decreto para permitir que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo es visto como un cumplimiento directo de las profecías bíblicas, específicamente en el libro de Isaías. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Este acto no solo solidificó su lugar en la historia bíblica, sino que también estableció un precedente de cómo Dios puede usar líderes mundanos para lograr sus fines. El mandato de Cyrus representa un momento pivotal tanto para la historia judía como para la interpretación profética. Al facilitar el regreso de los judíos y la reconstrucción del templo, Cyrus puso en movimiento una serie de eventos que tendrían ramificaciones a largo plazo, tanto espiritual como políticamente. Su liderazgo y decisiones se ven como parte de un plan divino mayor, que no solo afectó a su propio tiempo, sino que también proyectó su influencia a través de los siglos. La figura de Cyrus, como un ungido del Señor, introduce un tema importante en la teología bíblica: la soberanía de Dios sobre los reinos de la tierra. A través de Cyrus se demuestra que Dios puede y hará uso de cualquier líder, independientemente de su fe o antecedentes, para llevar a cabo su voluntad. Esto es particularmente significativo cuando consideramos las acciones de Irán en el contexto moderno, ya que refleja la posibilidad de que Dios continúe utilizando naciones y líderes para sus propósitos. La historia de Cyrus y su impacto en los eventos bíblicos también resalta la naturaleza interconectada de la profecía y la historia. Al estudiar su vida y decisiones, los creyentes pueden obtener una mejor comprensión de cómo las acciones históricas tienen eco en los propósitos divinos, proporcionando un marco para interpretar cómo eventos similares podrían desempeñarse hoy en día. Esto no solo enriquece nuestra comprensión de la historia bíblica, sino que también fortalece nuestra fe en la providencia continua de Dios a través de los tiempos. El profeta Ezequiel describe una coalición de naciones que se alzan contra Israel en los tiempos finales, con Persia, conocida hoy como Irán, como uno de los participantes clave. Este bloque, liderado por la figura misteriosa de Gog, de la tierra de Magog, incluye también a naciones como Rusia y Turquía,
sugiriendo una alianza militar que se forma en el escenario mundial actual. Ezequiel capítulo 38 pinta un cuadro sombrío de un vasto ejército congregándose para una batalla épica en las montañas de Israel. Este pasaje no solo resalta el papel continuo de Persia en los eventos proféticos, sino que también proporciona pistas sobre las alianzas políticas que pueden ser relevantes hoy. Al estudiar las tendencias geopolíticas actuales, donde Irán ha formado alianzas significativas con Rusia y otros estados, vemos cómo estas antiguas profecías parecen reflejar eventos contemporáneos. Esto sirve como un recordatorio de que los textos proféticos pueden tener aplicaciones directas y reveladoras en el análisis de la política internacional. Además, el texto de Ezequiel ofrece una perspectiva sobre el destino final de estas naciones, incluida Persia, en el plan divino. La profecía declara que esta alianza será finalmente derrotada no por fuerzas humanas, sino por una intervención divina, marcando un acto poderoso de protección y vindicación para Israel. Este evento no solo es significativo desde el punto de vista escatológico, sino que también proporciona un marco para entender la soberanía de Dios sobre los conflictos globales. La implicación de Persia e Irán en este conflicto futuro resalta su importancia estratégica y espiritual en el contexto bíblico. Al entender estos textos, los creyentes pueden obtener una visión más profunda de la relevancia contemporánea de Irán y su posición como figura central en el drama profético que aún está en desarrollo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En la arena internacional actual, Irán ha emergido como una fuerza dominante en el Medio Oriente, desafiando tanto a poderes occidentales como regionales. Este ascenso ha sido marcado por su programa nuclear, su apoyo a grupos militantes y su influencia en conflictos en países como Siria y Yemen. Estas acciones han colocado a Irán en el centro de muchas discusiones geopolíticas, reflejando su rol profético como un desafiante de Israel y un actor clave en los eventos del fin de los tiempos. El enfoque estratégico de Irán hacia la formación de alianzas y su participación en conflictos regionales resalta su papel como un poder que no solo busca influencia regional, sino también un papel más significativo en el escenario mundial. Esto coincide con las descripciones proféticas que pintan a Persia como un antagonista formidable en los conflictos últimos, subrayando la continuidad entre su identidad histórica y sus ambiciones modernas. La respuesta internacional a las acciones de Irán también juega un papel crucial en cómo se desarrollan estos eventos. Las sanciones, los acuerdos diplomáticos y los conflictos militares en los que Irán se ha visto involucrado son aspectos modernos que pueden ser vistos como cumplimientos parciales de las profecías bíblicas. Estos elementos no solo afectan la estabilidad regional, sino que también configuran las percepciones y las estrategias globales hacia Irán. El papel de Irán en la profecía y en la política mundial contemporánea invita a una reflexión sobre cómo los eventos actuales pueden estar alineándose con escenarios proféticos. Para los creyentes y estudiosos de la profecía, esto proporciona un marco para observar y evaluar los desarrollos globales, ofreciendo una lente a través de la cual ver la interacción de la fe, la profecía y la política internacional. Irán
ha demostrado una capacidad significativa para formar alianzas estratégicas que refuerzan su posición en el Medio Oriente y más allá. Especialmente notable es su colaboración con Rusia y Turquía, dos países que también desempeñan roles importantes en las profecías bíblicas sobre los tiempos finales. Estas alianzas son cruciales, pues se alinean con las descripciones de coaliciones enemigas contra Israel, particularmente en las visiones de Ezequiel sobre la batalla de Gog y Magog. La cooperación militar y económica entre estos países no solo aumenta su influencia regional, sino que también configura el paisaje para posibles cumplimientos proféticos. Al observar estos desarrollos, los estudiosos de la profecía pueden ver la configuración de un escenario que ha sido anticipado por textos bíblicos. Esto subraya la relevancia continua de Irán y sus aliados en el cumplimiento de eventos proféticos que muchos creen que precederán el retorno de Cristo. Estas alianzas pueden interpretarse como preparativos para conflictos mayores, tal como se describe en las profecías. La creciente tensión entre estas naciones y Occidente, especialmente Estados Unidos e Israel, añade una dimensión adicional a su significado profético, enfatizando cómo las alianzas políticas y militares de hoy pueden estar sentando las bases para futuras confrontaciones bíblicas. Estos vínculos entre Irán, Rusia y Turquía también representan una confluencia de intereses que podrían precipitar eventos más amplios, sugeridos en las Escrituras como cataclísmicos y transformadores. La comprensión de estas alianzas en el contexto profético ofrece una perspectiva única para evaluar las políticas actuales y futuras implicaciones globales. Las tensiones entre Irán e Israel son profundas y están enraizadas en diferencias ideológicas, religiosas y políticas que van más allá de los simples conflictos territoriales. Irán ha sido uno de los críticos más vocales de la existencia de Israel, apoyando a grupos militantes como Hezbollah y Hamas, que están comprometidos con la lucha contra el Estado judío. Estos conflictos no solo son significativos en términos geopolíticos, sino que también resuenan con las profecías bíblicas que sugieren enfrentamientos intensos entre Israel y sus vecinos. El apoyo de Irán a estos grupos y su retórica beligerante refuerzan su papel como un antagonista central en el escenario profético, donde se prevé que naciones se levanten contra Israel. Este patrón de hostilidad puede verse como parte de la preparación para eventos más significativos, descritos en las profecías como culminantes en grandes batallas y eventos divinos. La posición de Irán en estos conflictos también sirve para unir a otros actores regionales en contra de Israel, potencialmente cumpliendo profecías que hablan de una vasta coalición de naciones oponiéndose al pueblo judío. Este aspecto de la política iraní no solo es crucial para entender las tensiones actuales en el Medio Oriente, sino también para interpretar cómo estos eventos podrían estar alineados con lo que los profetas bíblicos anticiparon hace milenios. La intensificación de estas tensiones podría, según algunas interpretaciones proféticas, señalar la proximidad de eventos apocalípticos, haciendo que cada acción y declaración sea examinada no solo por su impacto inmediato, sino también por su posible lugar en una secuencia profética mayor. Esto añade una capa de complejidad a las relaciones internacionales, donde los actores estatales no solo responden a las políticas, sino también a las expectativas escatológicas. La profecía de la guerra de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38 a 39, es una de las más detalladas y discutidas en los estudios escatológicos. Se predice que un líder llamado Gog, de la tierra de Magog, reunirá a varias naciones, incluyendo a Persia, Irán, para lanzar un ataque sorpresa contra Israel en los tiempos finales.
Esta coalición incluye nombres de lugares que muchos asociados con Rusia y Turquía, sugiriendo una alianza de poderes del norte que descienden sobre Israel. Este escenario profético es fascinante tanto por sus detalles como por su relevancia en el contexto actual. A medida que Irán fortalece sus lazos con Rusia y otros estados que podrían formar parte de esta profecía, los analistas y creyentes observan cuidadosamente cómo estas relaciones podrían evolucionar hacia el cumplimiento de las antiguas escrituras. La guerra de Gog y Magog es vista no solo como un evento militar, sino como un punto de inflexión espiritual y cósmico, marcando un momento decisivo en la historia humana y divina. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El análisis de este evento no solo requiere una comprensión de las estrategias militares y alianzas políticas, sino también una profunda reflexión sobre la intervención divina y el destino final de las naciones involucradas según las Escrituras. Los eventos actuales, que podrían ser precursores de esta guerra, son motivo de intensa especulación y estudio, vinculando la política contemporánea con milenarios pronósticos bíblicos. La profecía bíblica de Ezequiel no solo destaca una alianza de naciones contra Israel, sino también promete una intervención divina decisiva. En esta narrativa, no son las fuerzas militares de Israel las que aseguran la victoria, sino la acción directa de Dios, quien envía fenómenos naturales como terremotos, tormentas y fuego del cielo para derrotar a los enemigos de Israel. Esta descripción resalta la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos y su compromiso con la protección de su pueblo elegido. Esta perspectiva de intervención divina en los conflictos geopolíticos ofrece un marco teológico profundo para entender eventos actuales y futuros. Los creyentes ven en las tensiones y conflictos del Medio Oriente no solo la mano de la política, sino también la potencial manifestación de la voluntad divina. Esta visión transforma la interpretación de las alianzas y enemistades en la región, colocando a Dios como el actor central en el desenlace de estas historias. La promesa de intervención divina sirve como consuelo y advertencia. Para los fieles, es un recordatorio de que, a pesar de la aparente preponderancia de fuerzas hostiles, la historia sigue un guión divino en el que la justicia última está asegurada. Para los adversarios es una advertencia de que sus esfuerzos por subyugar el pueblo de Dios están destinados al fracaso, independientemente de su poderío militar o político. Este concepto también incita a una reflexión más amplia sobre el papel de la fe en la interpretación de los eventos mundiales. En un mundo donde los conflictos a menudo parecen tener soluciones puramente humanas y temporales, la intervención divina recuerda a los creyentes que hay dimensiones espirituales y eternas en juego, que deben ser consideradas y respetadas en la búsqueda de la paz y la justicia. Gog y Magog son figuras que aparecen tanto en Ezequiel como en el libro de Revelación, aunque en contextos ligeramente diferentes. En Ezequiel lideran una coalición que ataca a Israel, marcando uno de los últimos conflictos antes de la era mesiánica. En Revelación, su reaparición después del milenio simboliza una última rebelión contra Dios, que es rápidamente sofocada, culminando en el juicio final y la restauración eterna.
La repetición de estos nombres en ambos libros subraya su importancia como símbolos del mal persistente y la oposición eterna a Dios. También reflejan la naturaleza cíclica de la rebelión humana y la constante necesidad de redención, temas centrales tanto en la teología judía como cristiana. Estas narrativas ofrecen una visión rica y compleja de la historia humana y su interacción con lo divino, donde el conflicto final y la victoria son inevitables. Además, la presencia de Gog y Magog en diferentes tiempos y contextos sugiere una interpretación más amplia de la profecía, donde los detalles específicos pueden tener múltiples cumplimientos y significados. Esto permite a los estudiosos y creyentes ver las profecías no como predicciones de eventos únicos, sino como patrones recurrentes que ofrecen lecciones para cada generación. Esta simbología también funciona como una herramienta de enseñanza sobre la perseverancia y la esperanza. A pesar de las repetidas tentativas de destrucción, la promesa bíblica es que el mal será finalmente superado y que la paz duradera será establecida. Este mensaje no solo es relevante para los tiempos antiguos o futuros, sino también para los creyentes contemporáneos, enfrentando sus propios desafíos personales y colectivos. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán ha pasado de ser un aliado clave de Occidente a uno de sus principales adversarios en el Medio Oriente. Esta transformación ha tenido profundas implicaciones para la estabilidad regional y las políticas globales. Irán ha reconfigurado sus alianzas, acercándose más a Rusia y China, mientras desafía la influencia de Estados Unidos e Israel en la región. Esta reorientación estratégica no solo refleja un cambio en la dinámica política, sino que también puede interpretarse a través de la lente de la profecía como un movimiento hacia el papel que Irán está destinado a jugar en los conflictos escatológicos. La posición de Irán como centro de tensión y su papel en el fomento de conflictos sectarios subrayan su importancia en el cumplimiento de profecías que anticipan grandes enfrentamientos en los tiempos finales. El paso de Irán de aliado a adversario ilustra cómo las alianzas internacionales pueden ser volátiles y sujetas a cambios dramáticos que pueden tener ramificaciones proféticas. Estos cambios son especialmente significativos para los estudiosos de la escatología, que buscan entender cómo las transformaciones políticas pueden señalar o precipitar eventos profetizados. Estos desarrollos también plantean preguntas sobre cómo las naciones y los líderes actuales están involucrados en procesos históricos y divinos más amplios, desafiando a los creyentes y analistas a discernir los signos de los tiempos y a responder adecuadamente a los desafíos que estos cambios presentan. 10 datos acerca de Moisés que muchos desconocen. Primero, Moisés solicitó al Señor eliminar su nombre del registro de la existencia. ¿Qué motivó a Moisés a emitir tal petición? ¿Y qué enseñanzas podemos extraer de ello? Este evento coincidió con la veneración del becerro dorado. El relato del ternero de oro desentraña facetas de la naturaleza humana y la inclinación de los individuos a alejarse de su lealtad a Dios. Es irónico que, en el momento en que Moisés estaba en el monte Sinaí, recibiendo las 10 mandamientos, el pueblo israelita violaba el mandato más importante que prohíbe tener otros dioses. En el video de hoy mostraremos los 10 hechos más impresionantes de la historia de Moisés que aún hoy influyen en nuestras vidas. Moisés jugó un papel principal en la historia de la humanidad y su viaje con Dios puede enseñarnos muchas cosas para ser mejores cristianos en este mundo perdido. Aquí en este canal encontrarás videos todos los días, sin excepción. Comparte este video con tus seres queridos. Esta es sin duda nuestra mayor misión, llevar la palabra de Dios al mayor número de personas posible.
Durante la espera de Moisés en el monte Sinaí, la inquietud de los israelitas los llevó a buscar una deidad alternativa para adorar. En su ansia, decidieron derretir sus joyas de oro para crear una estatua de un ternero bañado en oro. Esta acción refleja cómo, movidos por su desasosiego, solicitaron a Aarón que asumiera la función de guía espiritual en lugar de Moisés. Aarón accedió y moldeó sus aretes de oro en una escultura bovina dorada, lo cual era explícitamente prohibido. Posteriormente, se entregaron a la disolución, venerando al ídolo y participando en actos inmorales como comer, beber y festejar. Estas prácticas eran comunes en aquella época, pero en cierto modo también es cada vez más común hoy en día. ¿La sociedad actual no se está volviendo igual a la que fue castigada entonces? ¿Cuál es tu opinión? Déjala en los comentarios a continuación. Disfruta y comparte este video con alguien que amas. Seguro que no te arrepentirás. Luego, el Señor instruyó a Moisés a descender de inmediato, ya que su comunidad, que había liberado de Egipto, se había degenerado. Se desviaron prontamente del sendero que se les había mandado. Crearon y adoraron un ídolo bovino y le ofrecieron sacrificios, proclamando: «Este es tu Dios, oh Israel, que te liberó de Egipto». Éxodo 32, 7, 8. Moisés bajó del monte con las 2 láminas del pacto, se encontró con Josué en el camino y presenció el banquete idólatra y lascivo del pueblo. En un arranque de ira legítima, destrozó las láminas de la ley como evidencia de la traición del pueblo. Éxodo 32, 31, 34. Entonces, Moisés se presentó nuevamente ante el Señor y expresó: «Oh, cuán grande es el pecado de este pueblo, que han creado dioses de oro. Ahora te suplico, perdona su pecado, de lo contrario, elimíname del registro que has creado». El Señor le respondió a Moisés: «Aquel que haya pecado contra mí, lo eliminaré de mi registro». Siguiendo las instrucciones divinas, Moisés continuó guiando a su gente hacia su destino, sabiendo que un ángel de Dios los guiaría en su camino. Aunque consciente de la promesa divina de castigo por sus acciones, Moisés enfrentó la realidad del grave pecado de su pueblo sin minimizar su significado. Ellos habían elevado una deidad de oro como objeto de adoración. En medio de esta gran transgresión, Moisés intercedió pidiendo misericordia. Su súplica fue un llamado a la misericordia y generosidad divinas, suplicando a Dios que perdonara a Israel en reconocimiento a su entrega desinteresada hacia los transgresores. En caso de ser negado el perdón, Moisés se ofreció a sí mismo como sacrificio por su comunidad. Moisés comprendió la magnitud del pecado de Israel, considerando que ni la sangre de un dios ni la de un bovino serían suficientes para la redención. Era necesaria la intervención de un ser humano. Por ello, se ofreció a ser borrado del libro de vida si eso significaba la redención de su gente. Aunque Dios no aceptó este ofrecimiento de Moisés, se entiende que esto simbolizaba el futuro sacrificio de una figura aún más trascendental que Moisés, destinada a lograr la salvación total del pueblo. Evidentemente, Jesús compartía este espíritu de sacrificio al morir por nuestras faltas, permitiendo que Dios perdonase al colectivo, aunque se guardó la facultad de enjuiciar a los pecadores por separado. Entonces, lleva al pueblo al lugar que he mencionado. Fue el compromiso divino de permanecer leal a Israel y conservar su compañía. Un ángel precederá tu camino. El relato de Nehushtan se presenta no solo como un capítulo más dentro del texto sagrado, sino como una profunda indagación sobre la creencia, la adoración de ídolos y el camino hacia la salvación. En el núcleo de esta historia se ubica Moisés, figura de líder y enlace entre la divinidad y su pueblo, quien encara un reto tanto en el ámbito físico como en el espiritual, en las áridas extensiones del desierto, después de abandonar Egipto.
Este escenario se pinta con tintes de desesperación y tormento, en el que el pueblo de Israel, ante las adversidades del entorno desértico, duda de la protección y el sustento provistos por lo divino. La intervención divina a través de la creación de Nehushtan es un acto de misericordia, pero también una prueba de fe. Al instruir a Moisés para que erija una serpiente de metal, Dios proporciona una solución inusual a la plaga de serpientes venenosas. Este acto, que fusiona lo milagroso con lo tangible, demuestra el poder salvífico de Dios, al tiempo que desafía a Israel a mirar más allá de lo físico, hacia la fe en la palabra de Dios. La cura para la mordedura de serpiente, a través de la observación de una imagen fabricada por el hombre, lleva implícito un profundo simbolismo. Representa la redención y la curación a través de la obediencia y la fe, anticipando temas de salvación que serían centrales en las futuras narrativas bíblicas. Este acto de mirar a la serpiente de bronce se convierte en un acto de fe, un gesto de creencia en la promesa divina de salvación. Sin embargo, con el paso del tiempo, el significado original de Nehushtan evolucionó de ser un símbolo de fe y obediencia a un objeto de veneración en sí mismo. La transición de la serpiente de bronce, de un instrumento de curación divina a un ídolo venerado, refleja una tendencia humana hacia la idolatría, destacando la facilidad con la que los objetos pueden desplazar a Dios en el centro de la adoración. La veneración de Nehushtan, que perduró hasta el reinado de Ezequías, ilustra cómo las prácticas espirituales, originalmente arraigadas en la fe verdadera, pueden degenerar en rituales vacíos y supersticiones. Ezequías, reconocido por sus esfuerzos de reforma y su devoción a Yahvé, tomó la decisiva acción de destruir la serpiente de bronce en un intento por restaurar la pureza de la adoración y reafirmar la soberanía de Dios sobre cualquier forma de idolatría. La eliminación de Nehushtan por parte de Ezequías trasciende un simple acto de destrucción de ídolos. Simboliza una declaración teológica contundente contra la idolatría, redirigiendo al pueblo hacia la devoción al único Dios auténtico. Esta decisión manifiesta una profunda comprensión de que ningún objeto, por más consagrado que haya sido inicialmente, debe usurpar el lugar de la divinidad en el culto y la devoción de la comunidad. Este episodio subraya un llamado perenne a la alerta espiritual, animando a futuras generaciones a distinguir entre el empleo adecuado de los símbolos religiosos y su conversión en ídolos. Resalta la enseñanza de que la fe auténtica se fundamenta en una comunión inmediata con Dios, más allá de la reverencia a elementos materiales. La saga de Nehushtan ilumina la interacción entre las señales divinas y la reacción humana. Aunque estas señales se proponen como guía y enseñanza, la manera en que son interpretadas y seguidas puede desencaminarse, resultando en prácticas distanciadas del mandato divino original. La historia de Nehushtan, con sus complejas capas de significado, continúa resonando en los tiempos modernos. Nos recuerda la importancia de centrar nuestra fe y adoración en Dios, evitando la tentación de idolatrar las creaciones humanas o los símbolos religiosos. A través de este relato, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia práctica espiritual, asegurándonos de que permanezca fiel al corazón de nuestra fe. La saga de Nehushtan encapsula lecciones vitales sobre la fe, la idolatría, la redención y la verdadera adoración. Al estudiar esta historia, somos llamados a examinar la profundidad de nuestra fe y la pureza de nuestra adoración, asegurando que en nuestro corazón y en nuestra práctica, Dios permanezca siempre preeminente. Según 2 Reyes 18:4, Él abolió el culto idólatra,
Destruyó la serpiente metálica porque el pueblo le rendía culto, recordándoles que era meramente un objeto de metal sin poder intrínseco. Es fundamental reconocer que, aunque Dios usó la serpiente de bronce como medio de salvación en el episodio de Números 21, no pretendía que se le diera un uso adicional. La historia de Nehushtan enseña que incluso los benefactores y objetos benéficos pueden convertirse en ídolos, y nuestra devoción, alabanza y gratitud deben dirigirse exclusivamente a Dios, sin importar su extraordinario trasfondo. Número 3. La razón por la cual Dios pretendía eliminar a Moisés en el relato de Éxodo es fundamental. Durante el milagroso episodio de la zarza que no se consumía, Dios escogió a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud egipcia y conducirlos hacia la tierra prometida. Moisés, reconocido como el legislador y el intermediario de los pactos antiguos, vivió un momento trascendental al ser designado por Dios como el liberador de su gente. Dios aseguró a Moisés que emanciparía a los israelitas y los guiaría a un territorio fértil, Canaán. Después de 40 años en Madián, Moisés volvió a Egipto siguiendo el mandato divino junto a su familia, su esposa Séfora y sus hijos Gersón y Eliezer. No obstante, antes de que Moisés pudiera cumplir su misión, debía enfrentarse a su propia necesidad de obedecer. Su fallo en realizar la circuncisión de su hijo, ya sea Gersón o Eliezer, debido posiblemente al rechazo de Séfora, se narra en Éxodo capítulo 4, versículos 24 a 26. En una parada nocturna, Dios intentó dar muerte a Moisés. Séfora, actuando de manera decisiva, realizó la circuncisión de su hijo y confrontó a Moisés, lo que detuvo la acción divina. 10. Este episodio sugiere que Moisés había ignorado un símbolo crucial del convenio entre Dios y su pueblo, posiblemente influenciado por su entorno madianita y la aversión de Séfora hacia el rito. Esta situación revela que Moisés había desatendido un mandato divino. A pesar de ello, la lección subyacente es que Dios requiere de representantes puros y justos, aunque nuestra justicia provenga únicamente de Cristo. Esto no nos exime de la responsabilidad de vivir rectamente. Moisés, destinado a ser portavoz de Dios, aún debía rectificar sus errores personales antes de asumir tal responsabilidad. La severidad de Dios en este incidente subraya la importancia de la santidad y la obediencia, incluso en aquellos llamados a liderar. El incidente con Séfora pone de manifiesto que cualquier transgresión debe ser corregida para poder cumplir efectivamente con los designios divinos. En resumen, la intención de Dios de eliminar a Moisés resalta la congruencia necesaria entre enseñar la ley divina y practicarla uno mismo. Número 4. Moisés fue excluido de ingresar a Canaán, lo que a simple vista podría parecer un castigo desproporcionado. Su acto de golpear una roca en el desierto por irritación hacia los israelitas no parece inicialmente motivo suficiente para negarle la entrada a la tierra prometida. Después de liderar a Israel fuera de Egipto, atravesar el Mar Rojo, entregar las tablas de la ley en el Sinaí y asegurar victorias para Israel, ¿por qué un acto de desobediencia en Meribá sería tan decisivo? Los israelitas, quejándose por la falta de agua y desafiando al Señor, llevaron a Moisés a solicitar orientación divina. El Señor instruyó a Moisés a presentarse ante el pueblo, acompañado de ancianos, y golpear la roca en Horeb con la vara que usó en el Nilo para obtener agua, lo cual Moisés realizó frente a los ancianos de Israel, según Éxodo capítulo 17, versículos 4 a 6. Este primer milagro en Meribá mostró a los israelitas acercándose a Moisés con un problema, quien consultó a Dios y siguiendo sus instrucciones, proveyó agua. No obstante, el incidente crucial ocurrió en Kadesh, en el desierto de Sin, donde nuevamente se quejaron por la ausencia de agua.
La congregación entera, incluido Moisés y Aarón, enfrentó este desafío en el año 40 después de su éxodo de Egipto, marcado por la muerte de Miriam y una severa escasez de agua. La comunidad, confrontando a Moisés y Aarón, lamentó su suerte, criticando su liberación de Egipto hacia un destino tan desolado. Moisés y Aarón buscaron la presencia de Dios, quien les ordenó hablar a la roca para obtener agua. Sin embargo, Moisés, impulsado por la frustración, golpeó la roca 2 veces en lugar de hablarle, desobedeciendo la instrucción divina. Dios reprendió a Moisés y Aarón por no demostrar fe y santificarle ante Israel, determinando que no guiarían al pueblo a la tierra prometida. Este incidente, conocido como las aguas de Meribá, resalta la gravedad de desafiar a Dios y la importancia de seguir sus mandatos. Exactamente. A pesar de los desafíos y la provocación del pueblo, el liderazgo requería una obediencia y fe inquebrantables en Dios, algo que Moisés, en ese momento crítico, no cumplió, afectando su destino y el de Aarón, reiterando la santidad de Dios y sus expectativas hacia quienes lideran en su nombre. En todo momento, a simple vista, podría parecer que el castigo impuesto a Moisés por Dios es excesivamente duro. Considerando la lealtad de Moisés a las directrices divinas hasta aquel incidente, surge la pregunta de si no podría haberse pasado por alto su transgresión. Sin embargo, es crucial comprender que el primer acto de golpear la roca simbolizaba a Cristo, tal como se menciona en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 a 5. Este pasaje nos recuerda que, al igual que nuestros antepasados estuvieron bajo la protección divina y recibieron sustento milagroso, debemos reconocer a Cristo como la fuente espiritual de nuestra salvación. Moisés, al obedecer en Éxodo 17 y desobedecer en Números 20, golpeando la roca en vez de hablarle, cometió un acto significativo. Este segundo golpe simbolizó una desviación de la representación establecida en el primer milagro. Según 1 Corintios, la roca era una prefiguración de Cristo, quien sería golpeado una vez por todos. Cristo, como nuestro fundamento y fuente de vida eterna, fue ofrecido en sacrificio una sola vez, tal y como se enfatiza en los Salmos, Isaías, y reafirmado en Hebreos, indicando que su sacrificio es suficiente para siempre. Al mandar a Moisés hablar a la roca en Números 20, Dios buscaba preservar la figura simbólica creada previamente. La acción repetida de Moisés no solo desfiguró esta representación, sino que también contradecía la enseñanza de que Cristo, nuestra roca, solo necesitaba ser sacrificado una vez. La corrección de este error por parte de Dios fue crucial para mantener la coherencia de la simbología, asegurando que la única oferta de Cristo por la salvación fuese entendida correctamente. La exclusión de Moisés de la tierra prometida ilustra profundamente que la salvación no se alcanza mediante las obras de la ley, simbolizadas por Moisés, sino únicamente a través del acto redentor de Jesucristo, representado por Josué Yeshua, cuyo nombre significa Jesús. La reacción de Moisés, marcada por la ira en vez de la serenidad, y su consecuente prohibición para entrar en Canaán, subraya que la entrada a la tierra prometida de la salvación es por la fe y no por los méritos propios. Número 5. En cuanto a los magos que Moisés enfrentó, Janes y Jambres, la historia de estos hechiceros del faraón se narra en Éxodo 7 y 8. Moisés y Aarón, al presentarse ante el faraón para demandar la liberación del pueblo israelita, llevaron a cabo milagros como señal de su misión divina. Moisés no es solo una figura central en la narrativa del éxodo de Israel, sino también un emblema de fe y resiliencia ante desafíos aparentemente insuperables. Su vida, tejida con el hilo dorado de lo milagroso, sirve como testimonio del poder transformador de la fe en Dios.
Desde su improbable rescate de las aguas del Nilo hasta su encuentro con lo divino en la zarza ardiente, cada episodio de su vida parece diseñado para prepararlo para la monumental tarea de liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. La figura de Moisés se erige como un coloso espiritual, cuya relación con Dios fue tan íntima y profunda que se dice que hablaba con él cara a cara, como lo haría un hombre con su amigo. Esta cercanía divina le otorgó no solo la sabiduría para gobernar a su pueblo, sino también el acceso a un poder sobrenatural que empleó para realizar señales y prodigios que aún hoy resuenan en el corazón de creyentes y escépticos por igual. La travesía de Moisés y el pueblo de Israel a través del desierto es una odisea de fe, prueba y triunfo. La división del Mar Rojo, el maná del cielo y el agua brotando de la roca son solo algunos de los milagros que ilustran la intervención divina a su favor. Estos actos no solo confirmaron el liderazgo de Moisés ante los ojos de Israel, sino que también demostraron el cuidado providencial de Dios hacia su pueblo elegido. Más allá de lo milagroso, Moisés se destaca por su carácter moral y su compromiso con la justicia. Su entrega de la ley en el monte Sinaí estableció un código ético y religioso que ha moldeado no solo a Israel, sino a toda la civilización occidental. A través de estos actos, Moisés no solo liberó físicamente a su pueblo, sino que también los guió a una comprensión más profunda de su identidad como pueblo de Dios, cimentando las bases de su cultura y espiritualidad. La verdadera magnitud de Moisés no radica solamente en los prodigios que obró, ni en las leyes que impartió, sino en su esencia humana. Su existencia se vio salpicada por episodios de incertidumbre, irritación y angustia, lo que lo torna accesible y profundamente humano. La narrativa de Moisés nos transmite que pese a nuestras fallas y conflictos internos, tenemos la capacidad de ser vehículos de un designio divino. Moisés encarna, además, un modelo de liderazgo al servicio de los demás. Aún poseyendo un rango y autoridad significativos, siempre se mantuvo en una postura de servicio hacia su gente, abogando por ellos ante Dios, incluso bajo circunstancias extremadamente tensas. Esta faceta de su personalidad subraya la relevancia de la modestia y el desprendimiento personal en la gestión del liderazgo, un mensaje que encuentra eco en nuestros tiempos, frecuentemente marcados por la arrogancia y la autocomplacencia en la conducción. La despedida de Moisés de su pueblo, bendiciéndolos por última vez y observando la tierra prometida desde el monte Nebo, constituye un desenlace conmovedor y significativo para la vida de este inigualable profeta. Aunque le fue negado entrar en Canaán, su legado como líder, legislador y hombre de Dios permanece indeleble en la memoria colectiva del pueblo judío, cristiano e islámico. La vida de Moisés es una fuente de inspiración inagotable que nos insta a buscar una relación más profunda con lo divino, a liderar con integridad y humildad, y a creer en el poder de la fe para transformar lo imposible en realidad. Su historia es un faro de esperanza y un recordatorio de que a través de la fe y la obediencia a Dios podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestro destino prometido. En cada instante, parece que el castigo de Dios hacia Moisés es excesivamente severo. Hasta ese momento, Moisés había seguido con devoción las órdenes de Dios. ¿No podría Dios haberle perdonado esta vez? Parece un castigo desmedido. Primero, es crucial entender que el acto inicial de golpear la roca simbolizaba a Cristo, según se explica en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 5, que narra cómo nuestros ancestros estaban unidos bajo una misma nube, atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés,
comiendo del mismo alimento espiritual y bebiendo de la misma bebida espiritual, que era Cristo, la roca espiritual que los acompañaba. Sin embargo, muchos no fueron del agrado de Dios y perecieron en el desierto. Moisés cumplió con la voluntad de Dios al golpear la roca en Éxodo 17, pero desobedeció al hacerlo nuevamente en Números 20, en lugar de hablarle a la roca. Este segundo acto de Moisés, distinto al primero en Éxodo 17, nos muestra que fue sancionado por golpear la roca una vez más, desviándose de las instrucciones divinas. Según 1 Corintios, se esperaba que la roca simbolizara a Jesucristo, quien fue golpeado una vez por todos. En Éxodo 17 se estableció el precedente de que Cristo, nuestra roca y fundamento, sería golpeado una vez para ofrecernos salvación y agua viva, como se reitera en los Salmos e Isaías, y como Hebreos confirma que Cristo murió una sola vez, siendo suficiente sacrificio por los pecados. Por lo tanto, en Éxodo 17 se anticipaba que Moisés golpeara la roca solo una vez, simbolizando el único sacrificio de Jesús. Posteriormente, en Números 20, se le indicó a Moisés hablar a la roca para mantener la imagen previamente establecida. Al optar por golpearla nuevamente, Moisés alteró el simbolismo, confundiendo la lección espiritual que debía transmitirse. Si Dios no hubiera intervenido, habríamos malinterpretado que Cristo necesitaba ser sacrificado repetidamente. Así, la sanción a Moisés sirvió para clarificar el simbolismo de la roca, impidiéndole entrar a Canaán, reforzando la enseñanza de que la salvación no se alcanza mediante actos bajo la ley, representados por Moisés, sino únicamente a través de la obra de Jesús, prefigurado por Josué, Yeshua en hebreo. Al instruir hablar a la roca y al reaccionar Moisés con ira golpeándola, demostró falta de compostura y se le negó el acceso a la tierra prometida. En cuanto a los magos que enfrentó, los magos egipcios, Yanes y Jambres, se relata en Éxodo 7 y 8 cómo Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón para demandar la liberación del pueblo israelita, mostrando señales milagrosas para autenticar su mensaje divino. Moisés se erige como una figura sin paralelo en la historia, destacando por la envergadura y variedad de milagros que protagonizó, afianzándose como un líder supremo en términos de poder y autoridad. Se sostiene que hasta la aparición de Jesucristo el Mesías no surgió en Israel otro profeta que pudiera equipararse a él. A lo largo de la historia de Israel, aunque hubo numerosos gobernantes, profetas y sacerdotes distinguidos, ninguno alcanzó a combinar tales facetas con la grandeza de Moisés. Incluso frente a los retos impuestos por los magos egipcios, Yanes y Jambres, Moisés demostró su resolución. Durante su primer encuentro con el faraón, por instrucción divina, Aarón lanzó su vara al suelo, la cual se transformó en serpiente como demostración ante la solicitud de una señal por parte del faraón. Los magos del faraón replicaron el milagro, pero la serpiente de Aarón consumió a las suyas, un presagio que debió haber servido de advertencia al faraón y su corte, según se relata en Éxodo capítulo 7, versículos 8 a 13. Dios instruyó a Moisés y a Aarón para que, ante la solicitud de un milagro por parte del faraón, Aarón lanzara su bastón delante de éste, transformándolo en serpiente. Cumpliendo con la orden divina, Aarón realizó el acto frente al faraón y sus consejeros, convirtiendo su bastón en serpiente. Los sabios y hechiceros del faraón, mediante hechizos y encantamientos, lograron transformar sus varas en serpientes, aunque la vara de Aarón prevaleció sobre las demás. Sin embargo, el faraón se mostró intransigente, como había predicho el Señor.
Los magos del faraón lograron imitar los primeros milagros realizados por Moisés y Aarón, incluida la transformación del agua en sangre, replicando la primera plaga lanzada por Moisés sobre Egipto. Esta acción de los magos, en lugar de contrarrestar la maldición divina, solo añadió más sufrimiento a su pueblo, reflejando la naturaleza perniciosa de la magia negra, cuyo fin no era aliviar el padecimiento de los egipcios, sino demostrar poder. En este contexto, el actuar de los magos al replicar la plaga de sangre, según Éxodo capítulo 7, versículos 19 a 22, y endurecer aún más el corazón del faraón, evidencia la necedad de aumentar el castigo divino en vez de buscar aliviarlo. Esta actitud ilógica y perjudicial no contribuyó en nada positivo para el pueblo egipcio. La segunda plaga, una invasión de ranas, solo empeoró con la intervención de los magos, quienes, lejos de solucionar la crisis, contribuyeron a intensificarla, sumando más aflicción a los ya numerosos padecimientos de los egipcios. Este enfoque erróneo y dañino de los magos destaca la disfuncionalidad de sus prácticas y su incapacidad para proporcionar verdadera asistencia a su gente en momentos de necesidad. No obstante, tras estos eventos, los magos ya no pudieron igualar las proezas divinas y reconocieron la intervención de Dios en las maravillas realizadas por Moisés, diciendo al faraón: «Esto es obra del dedo de Dios». A pesar de su declaración, el corazón del faraón permaneció inalterable, como había predicho el Señor. Los magos habían sido capaces de imitar los primeros milagros por un poder concedido por Satanás, quien, a pesar de no poseer la omnipotencia divina, tiene la capacidad de imitar prodigios y hasta prever acontecimientos con una exactitud limitada. La omnipotencia de Dios se manifestó plenamente cuando los hechiceros egipcios fracasaron en replicar el milagro de los piojos, evidenciando así que la magnitud del poder divino sobrepasa cualquier intento de simulación por parte de las fuerzas oscuras. Este episodio demuestra que, aunque las entidades malignas pueden manifestar poderes engañosos, su dominio es finito, al igual que el de Janés y Jambres. Aún en la era moderna, donde falsos prodigios pueden parecer convincentes, la soberanía de Dios es indiscutible, ofreciendo esperanza y redención a través de Jesucristo. Los milagros, si bien atestiguan lo sobrenatural, no son siempre indicativos de la verdad divina. Los sabios egipcios, pese a su erudición, carecían de la sabiduría emanada de Dios. Es esencial discernir la fuente de los poderes espirituales, ya que no todo lo que parece milagroso proviene de Dios. Las Escrituras advierten sobre el engaño de las fuerzas demoníacas, que pueden presentarse con apariencia de bien. Moisés es recordado no solo por sus hazañas, sino como el hombre cuyo sepulcro fue elegido por Dios, un detalle que permanece oculto en los textos sagrados. Ascendió al monte Nebo, desde donde Dios le mostró la tierra prometida, destacando su papel como servidor fiel del Señor. A lo largo de su vida, Moisés esperó en Dios, siguiendo sus instrucciones con una devoción inquebrantable, mostrando una lealtad y fe profundas. A pesar de su cercanía con Dios, Moisés enfrentó la muerte como destino final, recordándonos que, salvo excepciones, todos deben atravesar el umbral hacia la eternidad. La vida terrenal de Moisés, Dios le concedió la oportunidad de contemplar la tierra prometida desde la cumbre del monte Nebo, en las llanuras de Moab. Moisés ascendió hasta la cima de Pisga, demostrando una fe y determinación ejemplares dignas de seguir por futuras generaciones. La partida de Moisés de este mundo estuvo marcada por eventos extraordinarios, evidenciando su capacidad singular para, a la edad de 120 años, ascender una montaña de gran envergadura sin ningún tipo de asistencia.
A pesar de su avanzada edad, Moisés inició la ascensión solo, sin senderos marcados ni ayuda externa, mostrándose en un estado físico y espiritual excepcional, sin dar muestras de autocompasión. La imagen de Moisés en la cima, solo, contemplando Canaán bajo sus pies, no lo tomó por sorpresa, ya que estaba prevenido de que su viaje terrenal terminaría sin que él pudiera ingresar a la tierra prometida. Lejos de enfrentar su muerte con lamento o rebeldía, esta representó la consumación de su encargo divino tras haber liderado al pueblo de Israel por el desierto con lealtad. Moisés murió en soledad, sin la presencia física de familiares, pero acompañado de la más distinguida de las presencias, la del Señor mismo. Su longevidad, marcada por la vitalidad hasta su último momento y la ausencia de dependencia de apoyos físicos, testimonia su excepcional vigor y fe. La manera en que falleció, y particularmente el hecho de que fuera Dios quien se ocupase personalmente de su sepultura, como se detalla en Deuteronomio 34:6, resalta la exclusividad de Moisés como figura. Su tumba fue ocultada por Dios para evitar que se convirtiera en un objeto de veneración o peregrinación. Una decisión divina que incluso provocó un enfrentamiento celestial, resaltando la importancia de preservar la sencillez y la pureza de la fe, lejos de los ídolos y santuarios terrenales. En el episodio único mencionado por Judas, en el versículo 9 de su carta, se narra la contienda de Miguel, el arcángel, con Satanás por el cuerpo de Moisés, una historia no registrada en otras partes de las Escrituras. Judas revela que Miguel, al disputar con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, no pronunció una maldición contra él, sino que se limitó a decir que el Señor te reprenda. Este relato que Judas comparte suscita interrogantes sobre su origen, sugiriendo que podría haberse transmitido a través de tradiciones orales o escritas no incluidas en el canon bíblico. La razón detrás del conflicto entre Miguel y Satanás sobre los restos mortales de Moisés no se detalla, pero se especula que el diablo deseaba apoderarse del lugar de sepultura para posiblemente convertirlo en un sitio de veneración. Miguel, evitando caer en juicios temerarios, se limitó a citar la autoridad divina para reprender a Satanás, demostrando su absoluta deferencia hacia Dios. Este gesto destaca la lealtad de los ángeles virtuosos hacia su comandante, Miguel, y resalta la importancia de la sumisión a la soberanía divina, lo que no conlleva debilidad ni supone una disminución del valor propio. Por otro lado, la autoridad de Miguel, el arcángel, permanece intacta tras este enfrentamiento, el cual forma parte de una secuencia de sucesos cósmicos que culminan con la derrota y expulsión de Satanás del cielo, tal como se narra en Apocalipsis 12:7. La batalla entre las fuerzas del bien y del mal se considera esencial para la limpieza y la cohesión tanto de la comunidad celestial como de la terrestre. En un episodio igualmente significativo, Moisés se presenta al lado de Jesús en el acontecimiento de la transfiguración, tal como se relata en los Evangelios, donde Jesús se muestra en su esplendor divino ante Pedro, Santiago y Juan. Esta revelación con Moisés y Elías, simbolizando la ley y los profetas, respectivamente, enfatiza la supremacía de Jesús como el Mesías anunciado que cumple las profecías bíblicas. La aparición de Moisés y Elías junto a Jesús no solo rinde homenaje a su herencia como figuras fundamentales del Antiguo Testamento, sino que además resalta la posición excepcional de Jesús como el Hijo de Dios, cuya encomienda supera la de todos los profetas y legisladores previos. La nube de la presencia divina, que simbolizó la guía y protección de Dios para Israel en el pasado, ahora envuelve a Jesús, señalando la continuidad de la revelación divina desde Moisés hasta la plenitud de los tiempos en Jesucristo.
Jesús ha cumplido con la ley y los profetas, mostrando su preeminencia sobre figuras tan emblemáticas como Moisés y Elías, cuyos mensajes apuntaban hacia él, el Mesías encarnado, el profeta por excelencia anunciado por Moisés. Los discípulos, al finalizar la transfiguración, solo tienen ojos para Jesús, enfocando su atención exclusivamente en él, tal y como Moisés y Elías hubieran deseado, ya que su rol era preparar el sendero para la llegada del Salvador. Aunque los discípulos recibieron una revelación directa sobre la verdadera naturaleza de Jesús, aún no captan en su totalidad el significado de lo que han experimentado. En otro momento clave, Moisés solicita la guía divina para liderar a su pueblo hacia Canaán, como se narra en Éxodo capítulo 33, versículos 2 a 17. Moisés interpela a Dios buscando asegurarse de quien le acompañará en esta misión. Aunque Dios prometió enviar un ángel, Moisés aspira a una confirmación de que la presencia divina misma estará con ellos, diferenciándolos de todos los demás pueblos. Dios responde a la petición de Moisés, prometiéndole su presencia y descanso, reafirmando así la relación única entre Dios y su pueblo. La relación entre Moisés y Dios es de una franqueza y cercanía extraordinarias, casi como si fueran amigos. Incluso frente a la promesa divina de enviar un ángel para guiar a Israel, Moisés buscó algo más profundo, no conformándose con una presencia indirecta. Aspiraba a la compañía inmediata de Dios. Además, solicitó conocer los designios divinos, una petición que fue gratificada con una manifestación de Dios, quien se reveló a Moisés declarando su esencia compasiva, paciente, rebosante de amor y lealtad, aunque igualmente equitativa, sin dejar sin castigo al culpable. Moisés había vivido momentos críticos de intervención divina, desde su primer encuentro con Dios en la zarza ardiente, atravesando las calamidades sobre Egipto, la escisión del Mar Rojo, hasta la provisión de sustento en el desierto y sus extensas permanencias en el monte Sinaí. Estas experiencias clave no solo consolidaron la encomienda de Moisés, sino que también subrayaron el carácter perenne y majestuoso de Dios, cuya presencia y directrices siguen orientando a su pueblo a lo largo del tiempo. Después de ser testigo de tan sobrenaturales demostraciones, Moisés deseaba ardientemente un trato directo con Dios, anhelando un vínculo aún más cercano que trascendiera todas las manifestaciones y bendiciones experimentadas hasta entonces. El conocer a Dios de forma personal se presenta como el regalo más sublime que un ser humano puede aspirar, tal como se destaca en Juan 17:3, donde se define la vida eterna en el conocimiento del único Dios verdadero y Jesucristo, enviado por Él. Ante el anhelo de Moisés por saber quién lo acompañaría, Dios le asegura con gracia que su presencia lo seguiría, revelando así una relación especial y de favor entre ambos. A Moisés, sin embargo, le movía el deseo de profundizar aún más en su vínculo con el Creador. A pesar de haber experimentado eventos tan significativos como la zarza ardiente, la división del Mar Rojo, el agua de la roca y el maná del cielo, Moisés buscaba adentrarse más en el conocimiento de Dios. Por ello, rogó al Señor que le revelara sus caminos para fortalecer su conocimiento y relación con Él. Su sed de conocer a Dios era tan intensa que si lo comparáramos con alguien ante un festín, Moisés no se conformaría con meras probaduras. Buscaba sumergirse por completo en todo aquello que Dios estuviera dispuesto a revelarle. Este profundo anhelo se asemeja al salmo que equipara el deseo del alma humana por Dios con el ansia de un ciervo por las aguas corrientes. Dicha hambre espiritual debería ser un rasgo distintivo de todos los creyentes, ya que el auténtico sentido de la vida eterna se encuentra en el conocimiento profundo de Dios.
Moisés se convierte así en un modelo sublime de cómo aproximarse a Dios, desempeñando su rol de servidor leal y de mediador entre lo divino y su pueblo. Esta historia también anticipa la venida de un mediador definitivo, Jesucristo, en quien Dios se complace y a través de quien se concede a los fieles la posibilidad de un encuentro directo con la divinidad, augurando una nueva era de acceso inmediato a Dios para los creyentes. En este contexto, Moisés manifestó un deseo aún más profundo: contemplar la gloria divina. Esta petición trascendía la mera curiosidad, pues aspiraba a percibir la manifestación tangible de un Dios que es esencialmente invisible. La interacción entre Moisés y Dios en este momento trascendental de la narrativa bíblica nos descubre la profundidad y complejidad de la relación entre el Creador y su creación. El anhelo de Moisés de vislumbrar la gloria de Dios revela una audacia significativa, evidenciando su profundo deseo de conocer aún más íntimamente al Señor, a quien había dedicado años de servicio leal. Esta extraordinaria petición resalta la confianza y cercanía que Moisés compartía con Dios, además de su incesante anhelo por ahondar en su conocimiento y comprensión de lo divino. La respuesta de Dios a esta solicitud no solo se traduce en un gesto de benevolencia, sino también en una revelación. Al conceder a Moisés la posibilidad de experimentar su gloria, Dios impone ciertas restricciones para salvaguardar a su servidor. El uso de metáforas como mano, espalda y rostro ilustra la imposibilidad de una comprensión humana completa de la esencia divina, mientras permite a Moisés un encuentro directo, aunque parcial, con la santidad de Dios. Este episodio subraya la santidad insondable de Dios, cuya presencia plena es demasiado abrumadora para ser presenciada por los seres humanos. La instrucción de que Moisés no podía ver el rostro de Dios y continuar viviendo revela los límites de la experiencia humana frente a la majestuosidad divina. La gloria de Dios, plena de pureza y poder, es presentada como una realidad que supera la capacidad de percepción humana, recordándonos nuestra posición como criaturas ante el Creador. La preparación para este encuentro divino también es significativa. Dios guía a Moisés a una posición específica, protegiéndolo en la hendidura de una roca y cubriéndolo con su mano. Este acto de protección divina es una demostración palpable de la misericordia y el cuidado de Dios hacia Moisés, asegurando que la experiencia sea enriquecedora y no destructiva. La revelación de la espalda de Dios a Moisés, después de retirar su mano, es una imagen poderosa que habla de la intimidad y el privilegio de este encuentro. Aunque Moisés no pudo ver el rostro de Dios, la visión de su espalda sugiere una manifestación de la gloria divina adaptada a la capacidad humana, un gesto de condescendencia divina hacia su siervo. La experiencia de Moisés tras este encuentro es transformadora. Su rostro resplandeció con la gloria de haber estado en presencia de Dios, un fenómeno que impactó profundamente a aquellos que lo vieron. Este cambio físico en Moisés es un testimonio externo de la profunda impresión espiritual que la experiencia dejó en él, marcando un momento decisivo en su liderazgo y su relación con Dios. Este episodio también refleja la naturaleza de la revelación divina, ofrecida en términos que, aunque limitados, permiten a los seres humanos acercarse al misterio de Dios. La decisión de Dios de revelarse de esta manera subraya su deseo de ser conocido por sus criaturas dentro de los límites que nuestra naturaleza puede soportar. La narrativa de este encuentro entre Moisés y Dios se ha convertido en un pilar en la teología judía y cristiana, representando el anhelo humano por conocer a Dios y la gracia divina que hace posible tal conocimiento.
Este relato bíblico continúa inspirando a creyentes de todas las generaciones a buscar una relación más profunda y significativa con el Creador. La protección y la revelación ofrecidas a Moisés en este episodio destacan la tensión entre la trascendencia e inmanencia de Dios. Por un lado, Dios es completamente otro, santo y separado de su creación. Por otro, se acerca a nosotros de maneras que podemos entender y experimentar, aunque siempre manteniendo la reverencia y el asombro que su santidad demanda. Este encuentro entre Moisés y Dios nos recuerda la belleza y el misterio de la fe. Caminar con Dios implica un balance entre conocer y no conocer completamente, entre ver y no ver. La fe se nutre de esta tensión, invitándonos a una constante búsqueda de Dios, en la confianza de que, aunque no podamos ver su rostro en plenitud ahora, un día estaremos en su presencia sin restricciones. A pesar de estas limitaciones, la experiencia transformó a Moisés, quien literalmente irradió la gloria divina tras el encuentro, cumpliendo su deseo de conocer más profundamente a Dios y reafirmando la inaccesible majestad del Creador, tal como se describe en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 a 16. Esta revelación divina subraya el anhelo eterno del creyente por acercarse a Dios, un camino que ahora, gracias a Cristo, está abierto a todos los que buscan verdaderamente conocer al Señor. La vida de Moisés, rica en eventos milagrosos, enseñanzas profundas y encuentros divinos, ofrece lecciones valiosas para los tiempos modernos. Una de las lecciones fundamentales es el valor de la fe y la confianza en lo divino ante las adversidades. Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto, guiado no por su poder personal, sino por su convicción en las promesas divinas. En un contexto donde los retos pueden parecer abrumadores, el relato de Moisés nos inspira recordándonos que la fe tiene el poder de superar obstáculos y transformar tanto nuestra vida individual como colectiva. Al enfrentar no solo a un faraón imponente, sino también al escepticismo y el desaliento de su propia gente, Moisés permaneció inquebrantable en su misión. Cada rechazo por parte del faraón reforzaba su determinación, mientras que cada duda de su gente agudizaba su convicción. Su resolución inalterable nos ofrece una lección vital: la importancia de adherirnos a nuestras creencias con determinación, aún en los momentos de adversidad. Moisés nos muestra que la perseverancia no es meramente soportar, sino tener el coraje de seguir adelante contra todo pronóstico. No se trata de una aceptación pasiva de lo que nos depara el destino, sino de un esfuerzo activo por forjar nuestro porvenir. En nuestra era, donde los desafíos pueden sentirse tan inmensos como las aguas del Mar Rojo, la postura de Moisés nos invita a reflexionar sobre la fuerza de mantener la fe y la perseverancia ante la adversidad. ¿Nos detenemos ante el primer signo de dificultad o empujamos hacia adelante confiando en que, de alguna manera, encontraremos el camino a través de las aguas? Además, la perseverancia de Moisés estaba profundamente arraigada en su fe y en su relación con Dios. No era meramente un acto de voluntad humana, sino una confianza en que estaba siendo guiado por una mano divina. En nuestras propias vidas, cuando los obstáculos parecen infranqueables, la historia de Moisés nos recuerda la importancia de buscar una fuente de fuerza más allá de nosotros mismos. Nos incita a encontrar en nuestra fe, sea cual sea su forma, la fortaleza para perseverar. La perseverancia también implica una disposición a aprender y adaptarse. Moisés, a pesar de su conexión directa con lo divino, no era inmune a los errores y dudas. Sin embargo, cada desafío se convirtió en una oportunidad para crecer y entender mejor la voluntad de Dios. Este aspecto de su viaje es especialmente relevante en un mundo en constante cambio.
donde la capacidad de adaptarse y aprender de nuestros fracasos es crucial para el éxito a largo plazo. La vida de Moisés es un claro recordatorio de que la verdadera perseverancia va acompañada de humildad y paciencia. No se trata de una carrera hacia la victoria inmediata, sino de un viaje a largo plazo hacia la realización de una visión. Moisés no vivió para entrar a la tierra prometida, pero su legado y sus acciones allanaron el camino para que su pueblo finalmente lo hiciera. Nos enseña que algunas de nuestras mayores contribuciones pueden no ser plenamente reconocidas en nuestra vida, pero su impacto puede sentirse por generaciones. La perseverancia de Moisés es una fuente de inspiración intemporal. Nos desafía a enfrentar las adversidades con fe y determinación, a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a confiar en que, a pesar de los obstáculos, estamos siendo guiados hacia un propósito mayor. Su historia es un faro de esperanza que ilumina nuestro camino, recordándonos que con perseverancia, fe y humildad podemos superar cualquier desafío que la vida nos presente. Moisés también nos enseña sobre la humildad y el liderazgo. A pesar de ser elegido para liderar a su pueblo hacia la libertad, siempre se mantuvo humilde y dependiente de Dios. En una era donde el individualismo y el egocentrismo a menudo prevalecen, la vida de Moisés nos recuerda la importancia de liderar con humildad, poniendo las necesidades de los demás antes que las propias y reconociendo nuestras limitaciones. La comunicación con Dios fue central en la vida de Moisés. Su relación íntima con el Creador le permitió guiar a su pueblo de manera efectiva. En el mundo contemporáneo, lleno de distracciones y ruido, la historia de Moisés subraya la necesidad de buscar momentos de quietud y oración, fortaleciendo nuestra relación con lo divino para encontrar guía y consuelo en los momentos difíciles. La ley entregada a Moisés en el monte Sinaí estableció los cimientos morales y éticos para el pueblo de Israel y, por extensión, para la civilización occidental. En un tiempo donde los valores morales a menudo son relativizados, los 10 mandamientos siguen siendo un recordatorio de principios universales de justicia, respeto y amor al prójimo que son esenciales para la convivencia pacífica y el bienestar común. El deseo de Moisés de ver la gloria de Dios refleja la búsqueda humana de sentido y trascendencia. En una era dominada por el materialismo y el secularismo, la experiencia de Moisés nos invita a explorar las dimensiones espirituales de nuestra existencia, reconociendo que hay realidades que superan lo tangible y lo inmediato, que enriquecen nuestra vida y nos conectan con lo eterno. La protección divina en la vida de Moisés, especialmente durante su encuentro con la gloria de Dios, nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. La fe en una presencia superior que nos cuida y guía puede ofrecer consuelo y fortaleza en los momentos de incertidumbre y miedo que caracterizan a nuestra época. Moisés, como mediador entre Dios y el pueblo de Israel, prefigura la mediación definitiva de Jesucristo. La función de Moisés destaca la relevancia de identificar mediadores en nuestra existencia, individuos dotados de sabiduría y empatía, capaces de orientarnos en nuestro camino espiritual y facilitar nuestra reconciliación con nosotros mismos, con los demás y con la divinidad. El empeño de Moisés por asegurar la compañía de la presencia divina durante el peregrinaje hacia la tierra prometida enfatiza la importancia de centrar nuestra espiritualidad en el corazón de nuestra vida. Frente a una sociedad que frecuentemente prioriza el éxito y la eficiencia por encima del bienestar espiritual, el ejemplo de Moisés nos motiva a incorporar nuestra fe en todos los aspectos de nuestra existencia, procurando que nuestras acciones reflejen nuestras convicciones más profundas. La metamorfosis experimentada por Moisés
tras su encuentro con lo divino, sirve como un potente recordatorio de la transformación que el encuentro espiritual auténtico puede desencadenar en nosotros. Nos muestra que una conexión sincera con la divinidad puede alterar nuestra percepción del mundo y nuestra interacción con él, bañando nuestro sendero con la claridad de la sabiduría, el amor y la serenidad interior. En resumen, la trayectoria de Moisés, marcada por sus desafíos, logros y epifanías, sigue siendo un manantial de inspiración y orientación para aquellos que anhelan forjar una existencia rica y significativa en la era contemporánea. 10 datos acerca de Moisés que muchos desconocen. Primero, Moisés solicitó al Señor eliminar su nombre del registro de la existencia. ¿Qué motivó a Moisés a emitir tal petición? ¿Y qué enseñanzas podemos extraer de ello? Este evento coincidió con la veneración del becerro dorado. El relato del ternero de oro desentraña facetas de la naturaleza humana y la inclinación de los individuos a alejarse de su lealtad a Dios. Es irónico que, en el momento en que Moisés estaba en el monte Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos, el pueblo israelita violaba el mandato más importante que prohíbe tener otros dioses. En el video de hoy mostraremos los 10 hechos más impresionantes de la historia de Moisés que aún hoy influyen en nuestras vidas. Moisés jugó un papel principal en la historia de la humanidad y su viaje con Dios puede enseñarnos muchas cosas para ser mejores cristianos en este mundo perdido. Aquí en este canal encontrarás videos todos los días, sin excepción. Comparte este video con tus seres queridos. Esta es sin duda nuestra mayor misión, llevar la palabra de Dios al mayor número de personas posible. Durante la espera de Moisés en el monte Sinaí, la inquietud de los israelitas los llevó a buscar una deidad alternativa para adorar. En su ansia, decidieron derretir sus joyas de oro para crear una estatua de un ternero bañado en oro. Esta acción refleja cómo, movidos por su desasosiego, solicitaron a Aarón que asumiera la función de guía espiritual en lugar de Moisés. Aarón accedió y moldeó sus aretes de oro en una escultura bovina dorada, lo cual era explícitamente prohibido. Posteriormente, se entregaron a la disolución, venerando al ídolo y participando en actos inmorales como comer, beber y festejar. Estas prácticas eran comunes en aquella época, pero en cierto modo también es cada vez más común hoy en día. ¿La sociedad actual no se está volviendo igual a la que fue castigada entonces? ¿Cuál es tu opinión? Déjala en los comentarios a continuación. Disfruta y comparte este video con alguien que amas. Seguro que no te arrepentirás. Luego, el Señor instruyó a Moisés a descender de inmediato, ya que su comunidad, que había liberado de Egipto, se había degenerado. Se desviaron prontamente del sendero que se les había mandado. Crearon y adoraron un ídolo bovino y le ofrecieron sacrificios, proclamando: «Este es tu Dios, oh Israel, que te liberó de Egipto». Éxodo 32, 7, 8. Moisés bajó del monte con las 2 láminas del pacto, se encontró con Josué en el camino y presenció el banquete idólatra y lascivo del pueblo. En un arranque de ira legítima, destrozó las láminas de la ley como evidencia de la traición del pueblo. Éxodo 32, 31, 34. Entonces, Moisés se presentó nuevamente ante el Señor y expresó: «Oh, cuán grande es el pecado de este pueblo, que han creado dioses de oro. Ahora te suplico, perdona su pecado, de lo contrario, elimíname del registro que has creado». El Señor le respondió a Moisés: «Aquel que haya pecado contra mí, lo eliminaré de mi registro». Siguiendo las instrucciones divinas, Moisés continuó guiando a su gente hacia su destino, sabiendo que un ángel de Dios los guiaría en su camino. Aunque consciente de la promesa divina de castigo por sus acciones, Moisés enfrentó la realidad del grave pecado de su pueblo sin minimizar su significado.
Ellos habían elevado una deidad de oro como objeto de adoración. En medio de esta gran transgresión, Moisés intercedió pidiendo misericordia. Su súplica fue un llamado a la misericordia y generosidad divinas, suplicando a Dios que perdonara a Israel en reconocimiento a su entrega desinteresada hacia los transgresores. En caso de ser negado el perdón, Moisés se ofreció a sí mismo como sacrificio por su comunidad. Moisés comprendió la magnitud del pecado de Israel, considerando que ni la sangre de un dios ni la de un bovino serían suficientes para la redención. Era necesaria la intervención de un ser humano. Por ello, se ofreció a ser borrado del libro de vida si eso significaba la redención de su gente. Aunque Dios no aceptó este ofrecimiento de Moisés, se entiende que esto simbolizaba el futuro sacrificio de una figura aún más trascendental que Moisés, destinada a lograr la salvación total del pueblo. Evidentemente, Jesús compartía este espíritu de sacrificio al morir por nuestras faltas, permitiendo que Dios perdonase al colectivo, aunque se guardó la facultad de enjuiciar a los pecadores por separado. Entonces lleva al pueblo al lugar que he mencionado. Fue el compromiso divino de permanecer leal a Israel y conservar su compañía. Un ángel precederá tu camino. El relato de Nehushtan se presenta no solo como un capítulo más dentro del texto sagrado, sino como una profunda indagación sobre la creencia, la adoración de ídolos y el camino hacia la salvación. En el núcleo de esta historia se ubica Moisés, figura de líder y enlace entre la divinidad y su pueblo, quien encara un reto tanto en el ámbito físico como en el espiritual, en las áridas extensiones del desierto, después de abandonar Egipto. Este escenario se pinta con tintes de desesperación y tormento, en el que el pueblo de Israel, ante las adversidades del entorno desértico, duda de la protección y el sustento provistos por lo divino. La intervención divina a través de la creación de Nehushtan es un acto de misericordia, pero también una prueba de fe. Al instruir a Moisés para que erija una serpiente de metal, Dios proporciona una solución inusual a la plaga de serpientes venenosas. Este acto, que fusiona lo milagroso con lo tangible, demuestra el poder salvífico de Dios, al tiempo que desafía a Israel a mirar más allá de lo físico, hacia la fe en la palabra de Dios. La cura para la mordedura de serpiente, a través de la observación de una imagen fabricada por el hombre, lleva implícito un profundo simbolismo. Representa la redención y la curación a través de la obediencia y la fe, anticipando temas de salvación que serían centrales en las futuras narrativas bíblicas. Este acto de mirar a la serpiente de bronce se convierte en un acto de fe, un gesto de creencia en la promesa divina de salvación. Sin embargo, con el paso del tiempo, el significado original de Nehushtan evolucionó de ser un símbolo de fe y obediencia a un objeto de veneración en sí mismo. La transición de la serpiente de bronce, de un instrumento de curación divina a un ídolo venerado, refleja una tendencia humana hacia la idolatría, destacando la facilidad con la que los objetos pueden desplazar a Dios en el centro de la adoración. La veneración de Nehushtan, que perduró hasta el reinado de Ezequías, ilustra cómo las prácticas espirituales, originalmente arraigadas en la fe verdadera, pueden degenerar en rituales vacíos y supersticiones. Ezequías, reconocido por sus esfuerzos de reforma y su devoción a Yahvé, tomó la decisiva acción de destruir la serpiente de bronce en un intento por restaurar la pureza de la adoración y reafirmar la soberanía de Dios sobre cualquier forma de idolatría. La eliminación de Nehushtan por parte de Ezequías trasciende un simple acto de destrucción de ídolos.
Simboliza una declaración teológica contundente contra la idolatría, redirigiendo al pueblo hacia la devoción al único Dios auténtico. Esta decisión manifiesta una profunda comprensión de que ningún objeto, por más consagrado que haya sido inicialmente, debe usurpar el lugar de la divinidad en el culto y la devoción de la comunidad. Este episodio subraya un llamado perenne a la alerta espiritual, animando a futuras generaciones a distinguir entre el empleo adecuado de los símbolos religiosos y su conversión en ídolos. Resalta la enseñanza de que la fe auténtica se fundamenta en una comunión inmediata con Dios, más allá de la reverencia a elementos materiales. La saga de Nehushtan ilumina la interacción entre las señales divinas y la reacción humana. Aunque estas señales se proponen como guía y enseñanza, la manera en que son interpretadas y seguidas puede desencaminarse, resultando en prácticas distanciadas del mandato divino original. La historia de Nehushtan, con sus complejas capas de significado, continúa resonando en los tiempos modernos. Nos recuerda la importancia de centrar nuestra fe y adoración en Dios, evitando la tentación de idolatrar las creaciones humanas o los símbolos religiosos. A través de este relato, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia práctica espiritual, asegurándonos de que permanezca fiel al corazón de nuestra fe. La saga de Nehushtan encapsula lecciones vitales sobre la fe, la idolatría, la redención y la verdadera adoración. Al estudiar esta historia, somos llamados a examinar la profundidad de nuestra fe y la pureza de nuestra adoración, asegurando que en nuestro corazón y en nuestra práctica, Dios permanezca siempre preeminente. Según 2 Reyes 18:4, Él abolió el culto idólatra, destruyó la serpiente metálica porque el pueblo le rendía culto, recordándoles que era meramente un objeto de metal sin poder intrínseco. Es fundamental reconocer que, aunque Dios usó la serpiente de bronce como medio de salvación en el episodio de Números 21, no pretendía que se le diera un uso adicional. La historia de Nehushtan enseña que incluso los benefactores y objetos benéficos pueden convertirse en ídolos, y nuestra devoción, alabanza y gratitud deben dirigirse exclusivamente a Dios, sin importar su extraordinario trasfondo. Número 3. La razón por la cual Dios pretendía eliminar a Moisés en el relato de Éxodo es fundamental. Durante el milagroso episodio de la zarza que no se consumía, Dios escogió a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud egipcia y conducirlos hacia la tierra prometida. Moisés, reconocido como el legislador y el intermediario de los pactos antiguos, vivió un momento trascendental al ser designado por Dios como el liberador de su gente. Dios aseguró a Moisés que emanciparía a los israelitas y los guiaría a un territorio fértil, Canaán. Después de 40 años en Madián, Moisés volvió a Egipto siguiendo el mandato divino junto a su familia, su esposa Séfora y sus hijos Gersón y Eliezer. No obstante, antes de que Moisés pudiera cumplir su misión, debía enfrentarse a su propia necesidad de obedecer. Su fallo en realizar la circuncisión de su hijo, ya sea Gersón o Eliezer, debido posiblemente al rechazo de Séfora, se narra en Éxodo capítulo 4, versículos 24 a 26. En una parada nocturna, Dios intentó dar muerte a Moisés. Séfora, actuando de manera decisiva, realizó la circuncisión de su hijo y confrontó a Moisés, lo que detuvo la acción divina. Dieset. Este episodio sugiere que Moisés había ignorado un símbolo crucial del convenio entre Dios y su pueblo, posiblemente influenciado por su entorno madianita y la aversión de Séfora hacia el rito. Esta situación revela que Moisés había desatendido un mandato divino. A pesar de ello, la lección subyacente es que Dios requiere de representantes puros y justos, aunque nuestra justicia
provenga únicamente de Cristo. Esto no nos exime de la responsabilidad de vivir rectamente. Moisés, destinado a ser portavoz de Dios, aún debía rectificar sus errores personales antes de asumir tal responsabilidad. La severidad de Dios en este incidente subraya la importancia de la santidad y la obediencia, incluso en aquellos llamados a liderar. El incidente con Séfora pone de manifiesto que cualquier transgresión debe ser corregida para poder cumplir efectivamente con los designios divinos. En resumen, la intención de Dios de eliminar a Moisés resalta la congruencia necesaria entre enseñar la ley divina y practicarla uno mismo. Número 4. Moisés fue excluido de ingresar a Canaán, lo que a simple vista podría parecer un castigo desproporcionado. Su acto de golpear una roca en el desierto por irritación hacia los israelitas no parece inicialmente motivo suficiente para negarle la entrada a la tierra prometida. Después de liderar a Israel fuera de Egipto, atravesar el Mar Rojo, entregar las tablas de la ley en el Sinaí y asegurar victorias para Israel, ¿por qué un acto de desobediencia en Meribá sería tan decisivo? Los israelitas, quejándose por la falta de agua y desafiando al Señor, llevaron a Moisés a solicitar orientación divina. El Señor instruyó a Moisés a presentarse ante el pueblo, acompañado de ancianos, y golpear la roca en Horeb con la vara que usó en el Nilo para obtener agua, lo cual Moisés realizó frente a los ancianos de Israel, según Éxodo capítulo 17, versículos 4 a 6. Este primer milagro en Meribá mostró a los israelitas acercándose a Moisés con un problema, quien consultó a Dios y, siguiendo sus instrucciones, proveyó agua. No obstante, el incidente crucial ocurrió en Kadesh, en el desierto de Sin, donde nuevamente se quejaron por la ausencia de agua. La congregación entera, incluido Moisés y Aarón, enfrentó este desafío en el año 40 después de su éxodo de Egipto, marcado por la muerte de Miriam y una severa escasez de agua. La comunidad, confrontando a Moisés y Aarón, lamentó su suerte, criticando su liberación de Egipto hacia un destino tan desolado. Moisés y Aarón buscaron la presencia de Dios, quien les ordenó hablar a la roca para obtener agua. Sin embargo, Moisés, impulsado por la frustración, golpeó la roca 2 veces en lugar de hablarle, desobedeciendo la instrucción divina. Dios reprendió a Moisés y Aarón por no demostrar fe y santificarle ante Israel, determinando que no guiarían al pueblo a la tierra prometida. Este incidente, conocido como las aguas de Meribá, resalta la gravedad de desafiar a Dios y la importancia de seguir sus mandatos. Exactamente. A pesar de los desafíos y la provocación del pueblo, el liderazgo requería una obediencia y fe inquebrantables en Dios, algo que Moisés, en ese momento crítico, no cumplió, afectando su destino y el de Aarón, reiterando la santidad de Dios y sus expectativas hacia quienes lideran en su nombre. En todo momento, a simple vista, podría parecer que el castigo impuesto a Moisés por Dios es excesivamente duro. Considerando la lealtad de Moisés a las directrices divinas hasta aquel incidente, surge la pregunta de si no podría haberse pasado por alto su transgresión. Sin embargo, es crucial comprender que el primer acto de golpear la roca simbolizaba a Cristo, tal como se menciona en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 a 5. Este pasaje nos recuerda que, al igual que nuestros antepasados estuvieron bajo la protección divina y recibieron sustento milagroso, debemos reconocer a Cristo como la fuente espiritual de nuestra salvación. Moisés, al obedecer en Éxodo 17 y desobedecer en Números 20, golpeando la roca en vez de hablarle, cometió un acto significativo. Este segundo golpe simbolizó una desviación de la representación establecida en el primer milagro. Según 1 Corintios,
La roca era una prefiguración de Cristo, quien sería golpeado una vez por todos. Cristo, como nuestro fundamento y fuente de vida eterna, fue ofrecido en sacrificio una sola vez, tal y como se enfatiza en los Salmos, Isaías y reafirmado en Hebreos, indicando que su sacrificio es suficiente para siempre. Al mandar a Moisés hablar a la roca en Números 20, Dios buscaba preservar la figura simbólica creada previamente. La acción repetida de Moisés no solo desfiguró esta representación, sino que también contradecía la enseñanza de que Cristo, nuestra roca, solo necesitaba ser sacrificado una vez. La corrección de este error por parte de Dios fue crucial para mantener la coherencia de la simbología, asegurando que la única oferta de Cristo por la salvación fuese entendida correctamente.